Hola clase y bienvenidos a esta primera lección de nuestro curso en el Nuevo Testamento. El video va a estar dividido en dos secciones, así que asegúrese que vean las dos secciones, las dos partes de esta enseñanza. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es muy importante que veamos el Nuevo Testamento como la continuación de la historia de Dios, la historia de redención de Dios desde el principio que comienza en Génesis. Tenemos que ver el Nuevo Testamento como una historia conectada con todo lo que venía antes. Podemos ver que la Biblia, podríamos decir, está dividido en estas secciones: creación, en el principio de la creación, la caída del hombre, el pueblo escogido, los judíos, Cristo, la iglesia y nueva creación. Tengo unas señas para poder comprender eso y si quiere lo puede hacer conmigo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el mundo, y era perfecto, era perfecta armonía entre Dios y la humanidad. Pero tristemente el pecado rompió esta unión. El hombre pecó y por eso causó una separación en la relación entre Dios y el hombre, con Adán y Eva, con la creación misma, y entró el pecado en el mundo y la muerte como consecuencia. Pero gracias a Dios, Dios no los dejó ahí, llamó a un pueblo, el pueblo escogido. Empezaban con Noé, luego Abraham. A Moisés le dio los 10 mandamientos. Entonces al pueblo escogido dio mandamientos para que ellos vivieran bajo esos mandamientos, para poder otra vez experimentar una buena relación con Dios y los demás. Tristemente, el pueblo de Dios no pudo vivir bajo esos mandamientos porque en sus propias fuerzas no pudieron cumplir los mandamientos. Por eso vino Cristo Jesús, vivió una vida perfecta, se murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Él es el centro de la historia, el centro de la historia de toda la Biblia. Cuando Él ascendió al cielo, envió su Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre su pueblo, y ahora los mandamientos ya no eran algo externa, sino era algo internamente en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Se dio su Espíritu Santo y estamos esperando nuevamente esa nueva creación. En Apocalipsis vemos que Dios otra vez va a restaurar el cielo y la tierra, y Él será nuestro Dios, y la creación sería como fue en el principio. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Para hacer un breve repaso nuevamente, en el principio Dios creó el mundo y era perfecto. El pecado rompió esa perfección y causó división entre el hombre y Dios. Dios dio 10 mandamientos para que el pueblo viviera bajo ellos, para otra vez experimentar una relación restablecida. Pero tristemente no pudieron. Por eso vino Cristo Jesús y dio su vida en sacrificio de redención para nosotros. Y envía su Espíritu Santo ahora sobre el pueblo de Dios, que ahora podemos vivir conforme a los propósitos del Señor. Estamos esperando hasta que Dios restaure todas las cosas nuevamente como era en el principio. Así que es importante que veamos el Nuevo Testamento como una continuación de la historia de Dios que empieza desde Génesis y continúa con Cristo Jesús y las epístolas. Vamos a verlo, pero lo que más que todo quiero que capten que el Nuevo Testamento no es algo separado del Antiguo Testamento, es una continuación de la historia de Dios de la redención. Ahora, quiero presentarles a dos personajes muy claves para poder comprender el contexto histórico del Nuevo Testamento. Justo antes de que Cristo entró en el mundo, dos personajes influyeron bastante en el mundo, en el mundo, en el tiempo en el cual Cristo fue nacido, en el cual vino el Nuevo Testamento. Esos dos personajes son Alejandro Magno y Augusto César. Vamos a tomarlo uno por uno. Primeramente, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Él comenzó su campaña de conquista a los 22 años en el año 334 a.C. Sus conquistas se extendieron desde Grecia hasta Egipto, Persia y la India, marcando la creación de uno de los imperios más grandes del mundo antiguo.
Pero algo muy interesante de él fue muy fascinado con la cultura griega porque de hecho fue tutelado por el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles fue su mentor y por eso cuando Alejandro Magno no era griego, era de Macedonia, pero estaba muy influido por las ideas y filosofía y idioma de los griegos. Entonces, donde quiera que iba conquistando, traía esa cultura de los griegos con él. Su reinado se caracterizó por una mezcla de culturas griegas y locales y que se sentaron las bases de la civilización helenística. Helenística se refiere a la cultura griega y se murió a los 32 años. Su reinado solo duró 10 años, pero en esos 10 años conquistó la mayor parte del mundo mediterráneo y influyó con según el historiador Justo González, él decía que el propósito de Alejandro no era sencillamente conquistar el mundo, sino unir a toda la humanidad bajo una misma civilización de tonalidad marcadamente griega. En otras palabras, era como cuando los españoles conquistaron América Latina, que no solamente vinieron a conquistar, sino a compartir el idioma, la cultura, la religión de ellos. Entonces, eso es algo semejante a lo que Alejandro Magno estaba haciendo. Otro personaje muy importante de comprender en cuanto al establecimiento del mundo en el tiempo de Jesucristo era Julio César Augusto. Él convirtió la República Romana al Imperio Romano. La diferencia es que la República fue un sistema de gobernación que duró hace 300, 400 años atrás, de tipo de sistema semejante a lo que tenemos nosotros, de donde la gente votaba por las personas que querían que fueran sus gobernadores. Pero él llegó a ser como tipo rey y emperador. Entonces, cuando él llegó a ser emperador, se nombró emperador, llegó a ser un imperio y el imperio se portaba diferente que la república. Combinó aspectos de las civilizaciones griega y romana, por eso se nombró la mezcla de las civilizaciones greco-romana. Por eso quizás a veces se escucha esa palabra greco-romana, quiere decir la mezcla de la cultura greco de Grecia y la cultura romana. César Augusto fue el emperador cuando nació Jesús. ¿Por qué era importante el Imperio Romano? ¿Cuál era su legado? ¿Cuál era su impacto en el mundo en el tiempo de Jesús? Bueno, primeramente instituyó lo que se llama el culto imperial. Eso quiere decir que Julio César no solamente se nombró como emperador, sino que se puso como si fuera Dios. Y era un culto donde la gente adoraban a su líder. Entonces, él era más que un líder político, sino que a la mente de la gente él era como un dios. Instituyeron algo que se llamaba la Pax Romana, quiere decir la paz de los romanos. Ellos venían, conquistaban y cuando conquistaban decían, bueno, ahora hay paz porque nosotros conquistamos. Pero ese Pax Romana ayudó al movimiento de ideas, de gente. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que vamos a ver más adelante, utilizó la unidad del imperio romano para poder viajar más fácilmente a través de este Pax que existía, que no eran tanta guerra en el tiempo del Imperio Romano. Y también utilizaron el idioma griego como la lengua materna, se llamaba koine, que era decir, era el griego común. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque después de Alejandro Magno y después de Julio César Augusto, que fue el primer emperador, ellos dos personajes amaban mucho a la cultura griega, el idioma, y por eso nos preguntamos, ¿y por qué el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Esta es la razón por el Imperio Romano y la influencia que tenía sobre el mundo en este tiempo. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús hizo una pregunta una vez en el Nuevo Testamento? Dijo, tráeme la moneda
de César, porque le preguntaron, ¿es lícito pagar impuestos a César o no? Y dijo, tráeme la moneda. Y preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La imagen es de Augusto César. La inscripción, si pueden ver ahí, Divi con la letra F, Divi F. Divi F quiere decir Divi Filius, o en otras palabras, Hijo de Dios. Cuando Cristo dijo, tráeme la moneda, ¿de quién es la inscripción? Julio César. ¿Y cuál es quién es la imagen? ¿Y cuál es la inscripción? Divi Filius, Hijo de Dios. Cristo estaba diciendo, ese hombre se pretende ser el Hijo de Dios. Entonces, dale a él lo que él pide, pero a Dios lo que él pide. Vamos a ver una pregunta clave que vamos a ver en el siguiente segmento. ¿Cómo debería responder el pueblo de Dios a la ocupación romana? Ya que Cristo nació en el tiempo de Julio César Augusto y los primeros creyentes, la gente querían saber y cómo reaccionamos bajo ese imperio que nos controla. Eso va a ser el tema del siguiente segmento. Nos vemos ahí.